En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Concurso de cabello largo, Los Ángeles, 1926. La foto captura uno de los concursos de moda en los años 20, cuando la longitud del cabello simbolizaba belleza y salud femenina. Una mujer con capa de piel mide los mechones de las participantes alineadas en la azotea de un edificio. Estos certámenes eran populares en Estados Unidos y las ganadoras solían ser invitadas a promocionar champús y cosméticos. El cabello largo y abundante era sinónimo no solo de hermosura, sino también de estatus. Solo mujeres con tiempo y recursos podían cuidarlo. La mujer con más hijos, Imperio Ruso, siglo XVIII. Fiódora Vasilieva pasó a la historia como la mujer con mayor número de hijos, 69 en 27 partos. Vivía en la aldea de Shuya, y todas sus gestaciones fueron múltiples: 16 veces gemelos, 7 veces trillizos y 4 veces cuatrillizos. Sorprendentemente, casi todos sobrevivieron, un fenómeno en una época de altísima mortalidad infantil. Su caso apareció en revistas médicas europeas del siglo XVIII e incluso interesó a la corte del zar. Hasta hoy, los científicos debaten si pudo existir tal singularidad genética. La actriz Phyllis Gordon con un guepardo, Londres, 1939. La imagen muestra a la actriz Phyllis Gordon con un guepardo domesticado frente a un escaparate. En los años 30, poseer animales exóticos estaba de moda entre los ricos, especialmente en Gran Bretaña. Los guepardos eran vistos como símbolo de elegancia y velocidad, y su carácter relativamente dócil permitía sacarlos con correa. Hoy la escena parece salvaje y peligrosa, pero entonces era un signo de lujo y estatus reservado a unos pocos. Cargando bólidos de Fórmula 1 en un avión, Londres, 1963. Una foto poco común revela cómo los bólidos de Fórmula 1 se preparaban para ser transportados en avión. En los 60s, las carreras ya eran un deporte global, y los equipos trasladaban autos entre continentes. No existía la logística moderna con contenedores, así que los coches se cargaban directamente en aeronaves de carga. Esta imagen refleja la época en que la ingeniería de la aviación y el automovilismo se unían bajo el signo del progreso. Concurso Miss América, Estados Unidos, años 20. La foto muestra a las participantes de uno de los primeros certámenes de Miss América. Sus trajes con plumas y lentejuelas reflejan el espíritu del jazz y los felices 20. Era un momento en que las mujeres reclamaban derechos, cambiaban de estilo y ocupaban espacios públicos. Estos concursos no eran aún espectáculos globales, pero ya moldeaban nuevos estándares de atractivo femenino, alejados del hogar y orientados al escenario, el glamour y el espectáculo. Baño de un león en el Zoológico de Los Ángeles, 1940. En los zoológicos de mediados del siglo XX, el cuidado de los animales incluía prácticas hoy insólitas. La foto muestra a un trabajador lavando a un león en una bañera, cubriéndolo de espuma. Actualmente parece absurdo y cruel, pero en ese entonces se consideraba higiene. Los zoológicos buscaban crear un ambiente familiar para el público, y estos baños eran parte del show. Una mezcla entre lo salvaje y lo doméstico, retratada en una sola escena. Raquel Welch, Woody Allen y la reina Isabel II, 1966. La imagen inmortaliza un encuentro entre estrellas de cine y la monarquía británica. Estos actos buscaban resaltar los lazos culturales entre Estados Unidos y Reino Unido. Raquel Welch apenas iniciaba su ascenso en Hollywood, mientras Woody Allen ya destacaba como actor y director. La escena simboliza la fusión del mundo del cine con la realeza, la reina como figura central de la escena británica y los actores como visitantes del reino de los sueños. Técnicos de Disney preparando un robot, años 60. La foto muestra a ingenieros de Disney trabajando en un robot destinado a una exposición. Era uno de los primeros intentos de crear animatrónica, figuras mecánicas que luego se volverían ícono de Disneyland. En aquella época, las tecnologías parecían casi de ciencia ficción, y estas máquinas vivas fascinaban a los visitantes. La imagen revela a técnicos conectando cables y ajustando mecanismos, un verdadero laboratorio del futuro en el mundo del entretenimiento. Refugio nuclear familiar, Estados Unidos, 1961. Durante la Guerra Fría, muchas familias estadounidenses adquirían refugios nucleares por miedo a un ataque. En la foto,
Padres e hijos revisan su recién construido Fallout Shelter. Se anunciaban como esenciales para la seguridad y los periódicos publicaban días para vivir bajo tierra. Aunque la mayoría nunca se usó, esta fiebre refleja el profundo temor de la época a una catástrofe global. Mujeres palestinas con agua, Ramallah, 1890. En la imagen, un grupo de mujeres vestidas con trajes tradicionales transporta grandes cántaros de barro sobre la cabeza. Este método, común en Oriente Medio por siglos, permitía cargar peso liberando las manos. A finales del siglo XIX, Ramallah era una pequeña ciudad donde el agua era recurso vital y escaso. La foto conserva la memoria de un modo de vida tradicional que pronto cambiaría con la llegada de sistemas modernos de abastecimiento. Escolares con cajas de cartón, Estados Unidos, 1963. La imagen muestra a niños de Illinois en el patio escolar esperando un eclipse solar. Para no dañar sus ojos, improvisaron gafas con simples cajas de cartón, un método que aún hoy se considera seguro. Aquel eclipse fue visible en gran parte de Norteamérica y causó un enorme entusiasmo. Los periódicos publicaban consejos de observación y los maestros lo convertían en experimento científico. La foto guarda la atmósfera de curiosidad infantil y soluciones simples en la era predigital. Cepillado dental de un hipopótamo, Moscú, años 40. En el zoológico de Moscú, una trabajadora limpia los dientes de un hipopótamo usando un cepillo enorme en un palo largo. Aunque estos animales son famosos por su agresividad, en cautiverio necesitaban cuidados para evitar infecciones. El procedimiento era parte de la rutina veterinaria, pero también espectáculo para el público. Sin equipos modernos, todo se hacía a mano. La foto impresiona, la confianza o paciencia del animal mientras soporta el incómodo ritual. Puente ferroviario de Troncos, Oregón, 1903. Un puente construido totalmente de madera simboliza la época de los ferrocarriles forestales. A comienzos del siglo XX, en Estados Unidos, se levantaban estructuras temporales para transportar madera. Los ingenieros usaban el mismo material que talaban al lado. Aunque parecen frágiles, estos puentes soportaban locomotoras y cargas enormes. Duraban algunos años y luego eran desmontados. La foto recuerda la coexistencia de revolución industrial y naturaleza salvaje. Antiguas gafas de sol, Ártico. La imagen muestra gafas inuit hechas de hueso o madera con más de 4000 años. Protegían contra el resplandor del hielo que podía causar ceguera temporal. Las estrechas ranuras reducían la entrada de luz, actuando como lentes modernos. Sorprendentemente, diseños similares siguen en uso entre cazadores del norte. Es un ejemplo de ingenio ancestral, soluciones simples y geniales para sobrevivir en un entorno extremo. Capitulación de Japón, 2 de septiembre de 1945. En el acorazado estadounidense Missouri tuvo lugar la ceremonia que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El general Douglas MacArthur recibió la firma de rendición de los representantes japoneses. La atmósfera era solemne y tensa. El mundo presenciaba cómo una gran potencia reconocía su derrota. Las fotos y noticiarios de aquel momento circularon inmediatamente por todo el planeta. Se convirtió en símbolo del fin del conflicto más sangriento de la historia. Al Capone con un banjo, años 30. El célebre gángster Al Capone, tras su arresto, pasó años en la prisión de Alcatraz. Allí sorprendió al descubrir un talento musical, organizó una pequeña orquesta y tocaba el banjo. Para algunos era la prueba de que hasta los criminales tienen un lado humano, para otros un intento del sistema de rehabilitarlo. La foto de Capone con el instrumento quedó como leyenda, mostrando una cara distinta a la de los titulares sangrientos. Policía de incendios en Alemania, años 40. La foto muestra bomberos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial equipados con máscaras y cascos con símbolos nazis. Formaban parte de la defensa civil, encargados tanto de apagar incendios tras bombardeos como de tareas paramilitares. Su aspecto recuerda más a un destacamento militar que a un cuerpo de rescate. La imagen ilustra cómo incluso los servicios de emergencia en la Alemania nazi fueron militarizados y subordinados a la ideología. Bruce Lee en un concurso de baile, Hong Kong, 1958. Antes de convertirse en leyenda de las artes marciales, Bruce Lee ganó el campeonato de cha-cha-cha en Hong Kong. Su sentido del ritmo, la elasticidad y el equilibrio trabajados en la pista de baile luego le sirvieron en el Kung Fu. Este detalle sorprende a sus fans acostumbrados a verlo solo como luchador. La foto del concurso revela otra faceta, un joven sonriente que todavía buscaba su camino. Enfermeras junto a un paciente de ébola, Zaire, 1976.
La imagen registra el tercer caso oficial del virus del ébola. Los médicos apenas sabían algo de la enfermedad con mortalidad superior al 80%. Los trajes protectores eran rudimentarios, pero estas fotos se convirtieron en los primeros testimonios visuales de la lucha contra una de las epidemias más temidas del siglo XX. Décadas después aparecerían diagnósticos y tratamientos experimentales. La foto refleja tanto la impotencia como el heroísmo de los sanitarios que arriesgaban sus vidas. Un monje jugando béisbol en Harlem, Estados Unidos, 1965. El franciscano Capistrano Ferito ganó fama en Estados Unidos por su pasión por el deporte. Creía que la actividad física educaba tanto como la oración. La foto lo muestra bateando en un campo en Harlem, junto a adolescentes. Su hábito negro contrasta con la energía del swing, pero ese contraste lo convirtió en favorito de los jóvenes locales. La imagen simboliza la unión entre espiritualidad y la vida cotidiana. Máscaras antigás para caballos, Primera Guerra Mundial 1918. Las armas químicas, utilizadas masivamente durante la Primera Guerra Mundial, representaban una amenaza no solo para los hombres, sino también para los caballos, que eran el principal medio de transporte de los ejércitos. Para salvar a los animales de los gases venenosos, se fabricaron máscaras especiales. Estas parecían aparatosas, pero podían salvar vidas, ya que sin caballos, los ejércitos perdían movilidad y la capacidad de transportar municiones. Esta fotografía ilustra perfectamente hasta qué punto había que ser ingenioso en condiciones de guerra total. Distribución de leche a los niños en el metro de Moscú, 1942. Durante los bombardeos y el asedio, Moscú vivía bajo tierra. El metro no solo servía como refugio, sino también como lugar donde se intentaba crear unas mínimas condiciones de vida. En la foto, la distribución de leche a los niños en la estación Mayakovskaya en enero de 1942. Estas botellas de leche eran para los pequeños una auténtica salvación en aquellos años de hambre de guerra. La imagen conmueve. En medio del miedo y las ruinas, las autoridades intentaban cuidar a los más jóvenes porque ellos eran el símbolo del futuro. Inspección de trajes de baño en la playa, California, 1929. En los años 20 y 30 en Estados Unidos, regían estrictas leyes de decencia. A las mujeres se les prohibía aparecer en la playa con trajes de baño demasiado descubiertos. La policía literalmente medía con reglas la longitud de los pantalones cortos y faldas. En la foto, se ve cómo alineaban a las mujeres para la inspección. Quienes infringían las normas podían recibir una multa o incluso ser arrestadas. Es un recordatorio de lo relativas que han sido las nociones de moral y libertad que hoy consideramos normales. Soldados con trofeos, ratas, Primera Guerra Mundial. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial eran el ambiente perfecto para las ratas, calor, humedad y un suministro inagotable de comida. Los roedores se reproducían a un ritmo increíble, llevando a los soldados a la desesperación. En la foto, los militares muestran la impresionante cantidad de ratas que lograron matar. Para la lucha incluso se usaban perros entrenados. Se sabe que un terrier podía atrapar decenas en apenas 15 minutos. Hoy resulta difícil imaginar la magnitud de este segundo frente, pero entonces era un verdadero azote. George Crumb y el invento de las patatas fritas de bolsa, 1853. En un restaurante estadounidense donde trabajaba el cocinero George Crumb, se servían papas fritas. Un día, un cliente se quejó de que las rodajas eran demasiado gruesas. Molesto, Crumb cortó la patata lo más fino que pudo y la frió hasta dejarla crujiente. El comensal quedó encantado y el nuevo plato se hizo popular de inmediato. Así, por casualidad, aparecieron las patatas fritas de bolsa, que hoy se han convertido en un producto global. La historia recuerda que a veces los grandes descubrimientos nacen de pequeños conflictos. Terrazas de arroz en Vietnam. Estos impresionantes paisajes fueron creados a mano hace más de 2000 años. Las antiguas comunidades vietnamitas tallaron terrazas en las laderas de las montañas para usar la tierra de manera eficiente y retener el agua para el cultivo del arroz. No solo es un ejemplo de genio ingenieril, sino también un símbolo de paciencia. Cada nivel se construía a lo largo de décadas. Hoy las terrazas no solo alimentan a la población local, sino que también se han convertido en un atractivo turístico que asombra por su belleza y la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Casa enviada por correo, Londres, 1938. Imagínalo, en los años 30 las oficinas postales de Londres permitían enviar patos, conejos y otras piezas de casa directamente en paquetes. Era conveniente para los habitantes de la ciudad que no podían salir a cazar, pero querían recibir carne fresca. En la foto, un cartero posa con animales listos para envío. Aunque hoy resulta esta práctica extraña, en aquel tiempo se consideraba normal. Esto demuestra cuánto han cambiado los estándares de los servicios postales en el último siglo.
Esqueleto de siameses, Museo Mutter. El Museo Mutter de Filadelfia es famoso por su colección médica única. En la foto, el esqueleto de gemelos siameses que vivieron en el siglo XIX. Estos casos no solo causaban asombro entre los visitantes, sino que ayudaban a los científicos a estudiar anomalías anatómicas. Estos casos eran extremadamente raros, pero despertaban un enorme interés entre los médicos de la época. Este esqueleto sigue siendo un símbolo de la fragilidad de la naturaleza humana y al mismo tiempo el deseo de la ciencia de comprender los fenómenos más complejos. Churchill y un gato, Londres 1952. Incluso los líderes de Estado tenían sus debilidades. Churchill, conocido como un político duro y estratega militar, adoraba a los gatos. En la foto se inclina a acariciar a un felino en medio de un acto oficial. En ese gesto se percibe humanidad que contrasta con la imagen del Premier de hierro. Los gatos vivían habitualmente en su residencia e incluso algunos tenían nombres oficiales. Esta instantánea recuerda que incluso los más grandes políticos siguen siendo personas con afectos sencillos. Médica rural con paciente, Rusia, principios del siglo XX. En la foto, una feldecherka de un hospital rural y su paciente de apenas 34 años, cuyo rostro parece mucho mayor debido a las duras condiciones de vida. La medicina rural de la época era extremadamente primitiva. A menudo un solo feldecherka atendía a toda la comarca sin equipamiento moderno ni medicinas. La fotografía muestra la realidad de la vida campesina a principios del siglo XX, donde el trabajo exhaustivo y la falta de asistencia médica envejecían a las personas mucho antes de tiempo. El jefe de los gorilas enfermo y la ayuda de la gente. La foto de los años 20 registra una escena única en la selva africana. Los habitantes locales, que desde niños habían observado a este grupo de gorilas cerca de sus aldeas, notaron que el macho dominante se debilitó de repente y apenas se movía. Dejó de acompañar a los demás en la búsqueda de alimento y permanecía inmóvil en un mismo lugar. Entonces la gente decidió apoyarlo. Le llevaban plátanos, raíces e incluso agua, dejándolos a su lado. Para ellos no era solo un gesto de compasión, sino también un signo de respeto ancestral. Aunque enfermo, el líder seguía siendo símbolo de fuerza. El primer disco duro, 1973. Este enorme dispositivo fue el primer disco duro del mundo, creado por IBM en 1973. Estaba compuesto por 2 módulos de 30 megabytes cada uno y pesaba decenas de kilos. Para comparar, hoy una tarjeta micro SD del tamaño de una uña puede almacenar miles de gigabytes. El disco recibió el nombre de 3030, que coincidía con el calibre de los cartuchos para el rifle Winchester 3030. Por eso, en los años 70, los discos duros comenzaron a llamarse popularmente Winchesters. Bicicleta estática en el Titanic, 1912. A bordo del Titanic, los pasajeros de primera clase disfrutaban de lujos extraordinarios, desde piscina hasta gimnasio. En la foto, una mujer pedalea en una bicicleta estática diseñada con forma de bicicleta real. Incluso en medio del Atlántico, los ricos tenían la posibilidad de mantenerse en forma. Curiosamente, las máquinas estaban equipadas con cronómetros y velocímetros. La ironía del destino quiso que este símbolo de comodidad y progreso quedara para siempre asociado con la mayor tragedia marítima del siglo XX. Un cab en las calles de Londres finales del siglo XIX. A finales de la era victoriana, las calles de Londres aún estaban llenas de carruajes tirados por caballos, conocidos como cabs. Eran el principal medio de transporte de la ciudad y los predecesores de los taxis modernos. Los cabs tenían tarifas fijas y funcionaban con reglas similares a las de los servicios de transporte actuales. Los conductores conocían cada rincón de la ciudad y eran parte fundamental de la cultura urbana. Ya a inicios del siglo XX, los automóviles comenzaron poco a poco a sustituirlos. Ver televisión en un cine, Italia 1956. A mediados del siglo XX, la televisión era una rareza y muchos la veían por primera vez. En la foto, los habitantes de la ciudad de Carpi, en Italia, se reunieron en un cine para observar un televisor. Los rostros asombrados reflejan la fascinación por aquella tecnología. Una imagen que se movía en tiempo real parecía auténtica magia. Estas proyecciones colectivas se convirtieron en símbolo de la posguerra, cuando la televisión comenzó a moldear una nueva cultura de masas. Escaleras medievales en un castillo. Las torres de los castillos antiguos estaban diseñadas para que incluso la arquitectura ayudara en la defensa. Las estrechas escaleras de caracol siempre giraban en el sentido de las agujas del reloj. Esto daba ventaja a los defensores. Los atacantes tenían dificultad para blandir la espada con la mano derecha, mientras que los defensores contaban con una posición cómoda. Se conoce solo una excepción, el castillo de los condes de Wallenstein,
cuyas escaleras giraban al revés, pues la mayoría de los hombres de esa familia eran zurdos. Una ingeniosa solución arquitectónica que podía salvar vidas. Radiografía a un minero, Sudáfrica, 1954. En la foto, un médico en la República de Sudáfrica realiza una radiografía a un minero para comprobar si había ingerido diamantes. A mediados del siglo XX, el país vivía una auténtica fiebre del diamante, y a menudo se sospechaba que los mineros robaban piedras preciosas. Para ocultar el botín, algunos llegaban a tragarlos, con la esperanza de sacarlos de la mina sin ser detectados. La administración de las explotaciones impuso controles estrictos. Los trabajadores eran revisados con rayos X y en ocasiones incluso obligados a someterse a humillantes procedimientos médicos. Esta imagen muestra con claridad cómo el valor de los diamantes dictaba métodos de control severos y a menudo inhumanos sobre las personas. Hombre sobre una estatua Moai, Isla de Pascua, alrededor de 1936. La fotografía muestra a un hombre encaramado en lo alto de una de las gigantescas estatuas de piedra Moai en la Isla de Pascua. Estas esculturas monolíticas fueron creadas por el pueblo Rapa Nui hace varios siglos y siguen siendo uno de los más grandes enigmas arqueológicos del mundo. Algunas pesan más de 80 toneladas y las técnicas de transporte e instalación siguen siendo objeto de debate entre los investigadores. En la década de 1930, el interés por la isla crecía y turistas o exploradores solían permitirse subir a estas figuras sagradas sin comprender su carácter espiritual. Hoy, tales actos están prohibidos y los Moai se protegen como un patrimonio cultural invaluable de la humanidad. Secuoya quemada, California, 1948. Ante nosotros se encuentra una secuoya gigante cuyo interior fue consumido por el fuego hasta formar una cavidad tan grande que las personas podían entrar libremente. Las secuoyas son de los árboles más longevos y altos de la Tierra, capaces de vivir más de 3.000 años. Su corteza es tan gruesa que incluso en incendios de gran magnitud, los árboles no mueren del todo, sino que desarrollan huecos internos. Este mecanismo de protección permite que sigan creciendo aunque su tronco parezca carbonizado. La fotografía de 1948 en California ilustra vívidamente cómo la naturaleza creó auténticos gigantes invencibles que resistieron contra los elementos tras sobrevivir decenas de incendios forestales y cataclismos. Concurso de mecanografistas, París, 1940. En la imagen, un grupo de mujeres compite en velocidad y precisión al escribir en máquinas de escribir utilizando el método de mecanografía a ciegas. Para demostrar su destreza, las participantes llevan vendas que cubren completamente sus ojos. Concursos de este tipo en Europa de principios del siglo XX eran pruebas de prestigio, ya que la habilidad de escribir rápido y sin errores era una profesión muy valorada y bien remunerada. Esta fotografía tomada en París en 1940 muestra cómo la sociedad de entonces valoraba las destrezas mecánicas tanto como hoy se valora el dominio de la informática. Las mecanografistas eran auténticas profesionales de la tecnología de su tiempo. Carreras callejeras con monopatines caseros, San Francisco, 1952. En la foto, un grupo de muchachos desciende por una empinada colina de San Francisco en monopatines improvisados. En los años 50, estos inventos eran parte de los juegos infantiles y juveniles, tablas con ruedas de patines o cajas montadas sobre cojinetes metálicos. San Francisco, famoso por sus calles inclinadas, se convertía en un auténtico circuito para arriesgadas competiciones. El peligro era enorme, desde simples raspones hasta fracturas graves, pero eso no detenía a los muchachos. Esta es una viva ilustración de la América de posguerra, donde la inventiva y la audacia sustituían a la ausencia de diversiones modernas y dispositivos electrónicos.